Bienvenidos a Retos de Hoy. Ramón García. Saludos, doctor. Esta semana entre agua, sol, disminución del calor, Ramón, aunque tú no quieras aceptarlo. Que venían los problemas de una vaguada, una cosa, no. Pero antes que todo, sean nuestras primeras palabras para saludar formalmente todos los dominicanos de buena voluntad que realmente tienen deseo de que se regularice la situación y dejar de estar hablando sobre lo mismo. Especialmente a la comisión que enviaron a ver si podían defendernos frente a tantas personas que están en buscar la forma de hacernos lo difícil, todo el asunto haitiano. Y en cuanto Escúchame. Sí. Creo que mal te referiste. Sí, tú te ¿Por estás qué? refiriendo al asunto de la sentencia del Tribunal Constitucional. No, yo me estoy refiriendo a la defensa que han ido a hacer fuera de la sentencia. Okay. Y entonces estoy celebrando eso, estoy celebrando también el porcentaje de dominicanos, que porque no han querido dividir, pero no es verdad. Los dominicanos todos estamos de acuerdo en empujar para un solo sitio y que las cosas se solucionen como están solucionadas en todas partes del mundo. Tú no puedes ir a ningún sitio sin estar organizado de la forma que sea. Sobre todo en el caso que está conversando la sentencia y ya nosotros conversamos sobre ello. Pero nosotros lo que queremos es celebrar que por alguna ocasión los dominicanos estamos viendo que por lo menos en algo internacional se está diciendo algo antes de que nos condenen, porque ya eso lo hemos referido muchas veces acá, en que definitivamente nadie va y nos dejan solos. Mira, tú tienes mucha razón en eso, Ramón. Yo creo que es primera vez. Que tú sientes. Bueno, no, aunque ya lo hayan hecho otras veces. No que yo siento. ¿Se ve? Y por eso te digo que aunque lo hayan hecho otras veces. Nunca se notó. Es la primera vez que yo veo que como política del gobierno, el país, el Estado dominicano vaya representado. Sea no solamente que representado, vaya representado, sino que tú sientas que realmente hay un diálogo, una comunicación que le diga, como por ejemplo al señor Insulza el insulso, se le pregunte, ¿usted leyó la sentencia? Y él dijo, no la he leído. Pues léala para que entonces nos pongamos de acuerdo y entonces él promete que la va a leer y que va a venir. Eso tiene sentido. Pero recuerda, Ramón, que inclusive hace unas semanas yo te lo había dicho y habíamos comentado eso mismo. Lo incómodo que es esa sentencia. La sentencia es un poco incómoda de leer, pero hay que leerla para poder comentarla. Pero hay que leerla. Claro. Y 3/4 partes de todo el que está opinando no la ha leído. No la ha leído. Al día de hoy. Ni tampoco maneja. Ni tampoco, fíjate, hay una situación. Eso lo hablamos. Hay una situación de orden histórico que lo manejamos en otras entregas y es la siguiente. Se está conversando como si fuera un problema. Un problema que comenzó anoche, no, es un problema que tiene muchos años, podríamos hablar desde 1700 de Nimega, pero vamos a conversar desde 1929, y es que existe un tratado, y los tratados tienen rango de constitución, y ese tratado comienza en ese año, en el 29, y ese tratado no ha sido tocado nunca. Incluso ese tratado tiene un modo operandi formalmente, pero no formalmente para otras cosas, no formalmente para manejarlo con nuestros vecinos de Haití. O sea, que esa es la parte que debe leerse, que debe estudiarse, que debe tenerse para que nos podamos entender. No es un tratado internacional, no es un tratado formal que comienza en Washington. De Washington va a Haití, de Haití viene acá y se va firmando en cada uno de estos sitios. Pero nadie lo quiere conversar, nadie lo quiere decir. Se llama modo operandi de ese tratado. Y lo hemos estado diciendo. Después de eso, la sentencia se basa en ese año. Y es por eso que quieren entonces venir a complicarlo, voy a decir. Como por ejemplo, en ese mismo cónclave internacional, uno de los embajadores, el Guye, este señor, allá quiere conversar y dice, yo quiero conversar de manera privada, de manera personal. Yo digo, pero espérese, usted no puede conversar de manera personal aquí. Esto es un cónclave para todos los países que estamos aquí. Y usted, no, pues está bien, entonces era que yo quería ser respetuoso de qué. Usted es un fresco. Era precisamente, Ramón, eso. La parte que empecé a decir, que por primera vez se siente que la Cancillería, no la Cancillería, la diplomacia, pero
en este punto, digamos, no fueron los diplomáticos, que son los que se supone que tienen porque que... no, es que no hay diplomáticos aquí. O sea, que no hay ¿me diplomáticos. entiendes? O sea, ¿Tú crees que había? El país, yo digo siempre que nosotros somos el país de las comisiones. Por lo menos... Pues, hubo una comisión. Sí, por lo menos hubo una comisión y esa comisión hizo el papel, digamos, de diplomacia. Y se ha ido moviendo en esta semana en diferentes puntos, porque no solamente en la OEA, sino también en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, y en diferentes puntos. Y han ido esclareciendo algunas cosas, que se quisieron oscurecer y olvidar. Algunos conceptos. Y muchos han tenido que aceptar eso que tú acabas de decir, Ramón, que ni siquiera han leído la sentencia. Nadie la había leído allá. Simple y llanamente era porque habían oído, habían escuchado, entonces ellos entendían que un rumor público. Sí, que ciertamente se estaban violentando los derechos de un grupo en específico. Pero mira qué pasa, Ramón, mira qué pasa. En estos días me llama una persona. Sí, buenas. Me dice, doctor, le habla fulano de tal. Digo yo, sí, ¿cómo está usted? Muy bien, bien. Le dice, doctor, yo quiero, usted hace asuntos de migración. Digo, bueno, no nos especializamos en esa materia, pero cualquier pregunta rápido que usted necesite. Sobre todo ahora. Sí, que usted necesite, estamos prestos para respondérselo. Me dice, me gustaría que lo tratáramos de manera personal. Digo yo, bueno, pues, mire, pase mañana por aquí. Evidentemente fue. Nada más y nada menos, señor de casi 6 pies, digamos, blanco, ojos azules, para que no digan que nada más es con los ojos azules, todo, Ramón. Se acerca y me dice... No hay problemas raciales, ¿no? Doctor, mire, el motivo mío de la visita es porque la sentencia aquella, digo yo, ¿cuál sentencia aquella? Aquella, y así mismo me lo dijo Ramón, la sentencia aquella, digo yo, la del Tribunal de Tierra, de un expediente que yo le estaba llevando. Me dice, no, la de migración. Digo yo, la del Tribunal Constitucional. Me dice, sí. Dice, resulta que yo quiero saber si yo tengo algún inconveniente con eso, porque mis padres eran ilegales. Digo yo, no me diga. Sí. Entonces me dice él, entonces yo tendría el interés de saber si realmente eso me afecta a mí o no me afecta. Digo, bueno, pues tráigame la documentación que usted tenga. Y resulta y acontece, Ramón, que cuando chequeo los documentos, los papeles de la persona, sus padres realmente no eran ilegales, sino que habían sacado su residencia, no habían sacado nacionalidad nunca, por ende la persona es dominicana. Estaban al día. Pero ¿a qué te refiero? ¿A qué me refiero con eso? Que la gente se ha organizado, que no podemos seguir viviendo como chivos sin ley. Exactamente, que no es nada más como dicen ellos, algunos de ellos, que es nada más para un grupo. Sin embargo, señores, es para todo el mundo. Sin embargo, ellos tienen un acuerdo internacional con nosotros del año 29. Que no tienen nosotros. Que no tienen nosotros, que es solamente para ellos. Sí. Que se llama exactamente así. Modo operandi de un tratado específico para ellos. Entonces, vamos analizando. No obstante eso, todo el mundo se ha movido, se removió todo y con todo el... Fíjese, este señor viene en esas condiciones. No es cuestión de xenofobia ni de color. Es cuestión de que es necesario que lo tengamos. Usted va a cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo, por atrasado que sea, y lo primero que usted tiene que tener es un pasaporte y tiene que tener, tiene que decir dónde usted está. Ahora mismo, esos países que están queriendo que ellos vengan para acá, tú tienes que decirle el hotel, comprar el pasaje adelante, hacer una cantidad de cosas y no te dan tampoco la visa. Ramón, así pero que estamos viviendo. Tú y yo y nosotros todos los dominicanos, si tú no compras el pasaje de regreso, no va. No te dejan ir. No, y si tú llegas sin pasaje de regreso, ahí no te dejan entrar. No te dejan entrar. No. Si tú llegas, tú fuiste muy lejos. Ajá. Aquí no te montan en el avión.
si tú no La tienes... compañía aérea no pueden hacerlo. Exactamente. Porque te cuesta caro, tienes que estar otra vez. Exactamente. Seguro. Entonces, ¿qué tanto? Pero mira, show? volviendo a un punto que usted tocó, doctor, y que es bueno señalar, yo quiero referirme a estos muchachos de la Cancillería, esa gente, y que hagan una función realmente que el país tenga que hacerlo. Fíjese, ninguno de los que están ahí responde a la Cancillería. Bueno, porque la Cancillería está bien, está enfermo el jefe de la Cancillería, pero en todos los sitios del mundo hay un organigrama y pueden seguir cada Pero cual. me imagino que hay un Pues vicecanciller. no, todo el mundo Ramón, ¿quién es el vicecanciller aquí? Bueno, olvídate de eso, déjame Ok, está bien. déjame decir esto. Está bien. Entonces, donde quiera hay un organigrama, en todos los sitios, hasta los monos tienen una fórmula para que tú vayas viendo cómo son las jerarquías. No me compares con monos, compárame con, Pero es que con leones. Bueno, por está bien, favor. entonces los leones también tienen. Con leones, no, con tigres. Todo el mundo tiene Sí, jerarquía. con Todo tigres. el mundo. No digo yo los animalitos, todo el mundo tiene jerarquía. Entonces, Ajá. se supone que ahí tiene que haber jerarquía. Miren, señores, fíjense que han tenido que mandar una comisión. No hay nadie que vaya de ese sitio. Y lo que me quiero referir a ese departamento, a esa institución, a esa Cancillería, es lo siguiente. Ellos hay una obra muy importante, se la quiero recomendar y perdone que se lo diga, que se llama El Americano Feo. El Americano Feo, rápidamente se lo quiero decir a ustedes porque es importante que se sepa. Es exactamente una comparación que hay en cómo operaban y cómo operan todavía la Cancillería y cómo operan ese tipo de departamentos en el mundo. Se trata de los rusos y los americanos. Entonces, se ve toda la diferencia y cómo se va riendo uno de los otros, como el caso de nosotros. Nosotros los dominicanos éramos personas muy particulares en otras épocas de las que no se puede conversar, donde quiera que llegaban a los mejores, en mejores condiciones, en todas las situaciones. No teníamos que estar pasando toda esa vergüenza y sobre todo estábamos enterados de las cosas que tenía que hacerse y lo que había que conversarse. Ahora, fíjese, la prueba de esto es que mandan personas porque no hay nadie que pueda representarme. Sin embargo, en Nueva York solamente hay, qué sé yo, cuántos vicecónsul y vice... No, señores, eso hay que resolverlo. O anular eso, como que eso no existe. Eso es la situación que estamos viviendo. Usted lo acaba de referir, doctor. No hay nadie en la Cancillería y durante todos estos años no ha estado condenado en todas partes. Y eso es parte de ese tipo de departamentos. Para eso es que son, para hacer los contratados, para hacer los estudios, para saberse los tratados. Eso es lo que está pasando. Y quería referirlo. Véanse el Americano Feo para que comiencen a pensar en que esto hay que renovarlo desde la A a la Z. Mira, lo que pasa es que la Cancillería le ha pasado, creo yo. Sí, Una opinión personal de usted como la de Gui, allá en la cosa. Sí, muy personal. Creo yo que le ha pasado igual que a la Cámara de Cuentas, Ramón. Porque la Cámara de Cuentas de cuentos. Se han quedado haciendo cuentos en el pasado. Entonces, como que no se ve esa... O sea, la función que tienen que tener socialmente, en lo que, vuelvo a referirme, en lo que es un organigrama, los organigramas cada cual tiene su función. Pero las funciones son exactamente de hacer en obsequio, de empujar un país hacia adelante. No de estancarse o de acallar las cosas, no. Es de que sirvan para que realmente se pueda progresar, se puedan hacer las cosas y sobre todo, no pase todo lo que estamos viendo. Eso mismo que estamos viendo hoy, que nosotros estamos celebrando, no sin dolor, porque tenemos que entender entonces que el gobierno que tiene un departamento que es totalmente inoperante. Totalmente inoperante. Mira, siempre te lo he dicho y siempre lo mantengo. Hay muchas instituciones aquí, en la República Dominicana, que hay que reducir bastante la nómina para ver si esos pocos que quedan sirven. Empiezan a hacer Diga algo. así, sirven. Empiezan a hacer algo, Ramón. Porque real y efectivamente, así como 3/4 partes no han leído nada nunca, tampoco 3/4 partes trabajan. Y lo que hacen es abultar la nómina de forma tal que generan los mayores gastos. Y avergonzar al país, donde quiera que van. Evidentemente, porque cuando tú tienes una embajada o un consulado con que yo cuántos representantes, pero resulta y acontece que ni uno de ellos tiene ni siquiera conocimiento en etiqueta y protocolo, porque tú sabes que en esas alcurnias sí hay que tener... Pero es parte de eso, eso claro, consiste. Es parte de eso. Entonces vienen a hacer foco de vergüenza. No, y saber la idiosincrasia del país y moverse dentro del país y entenderse con la persona y saber qué es lo que importa en cada país. Todo eso es parte de eso. Y no llegar, entonces, queriendo imponer situaciones que no es así. Estas personas, que precisamente en eso consiste el Americano Feo, en las situaciones que tienen que
manejarse y cómo Rusia desde entonces está mandando personas para que realmente conozcan la idiosincrasia de los sitios donde van. Entonces el americano que iba, se presenta una situación muy particular ahí en ese libro, en Vietnam. Como el representante americano ni siquiera sabía hablar el idioma, entonces cuando mandaban todas las cosas que las mandaban de Estados Unidos, el ruso que sabía la idiosincrasia, que sabía las cosas, él le cambiaba el letrerito y en vez de decir que lo mandaba a Estados Unidos, le ponía que al pueblo que se lo estaba regalando Rusia. Esas son las cosas que pasan cuando usted no sabe defender su país. Esa es la situación. Los rusos últimamente, Ramón, están defendiendo bien su país. Bueno, tiene que hacerlo para que no se queden sin país. Inclusive creo que han situado ahora al presidente Putin por arriba del presidente de los Estados Unidos en influencia política. Bueno, lo pueden hablar por el New York Times, eso nosotros lo conversamos aquí. Por la revista Forbes. Por Forbes, sí. Sí. También están diciendo que los rusos, Ramón, están... Y mira, si te fijas... Porque ellos leyeron el americano feo. Que a nivel de Latinoamérica, los países han estado acercándose en los últimos días más a Rusia que a los Estados Unidos. Hay más negocios. No sé si hay más negocios, porque son esos negocios así como que yo no llego. Porque Estados Unidos se lo han dejado a los bancos totalmente para que sigan depredando como está pasando. La situación que se dio hace un poco tiempo volvió a repetirse y está casi al estar otra vez en caos. La situación, eso es lo que dicen los periódicos, la situación económica de Estados Unidos. El gobierno estaba cerrado. ¿Desde cuándo? No, pero el gobierno estaba cerrado por otra cosa. El gobierno lo que estaba... Es lo mismo, se está conversando que son los mismos banqueros de siempre. Pero el gobierno estaba cerrado, era son los mismos banqueros de siempre. Por la cuestión de la deuda. Sí, pero estamos hablando de los banqueros, compadre. Y del presupuesto. Por Dios. Vamos a hacer una pausa, Ramón. Está muy bien, doctor. Regresamos en breve. Ramón, hablando del cierre del gobierno de los Estados Unidos, que no fue por cuestiones bancarias, sino por cuestiones por presupuesto y por guerra. Del presupuesto. Y por guerra. Porque querían más para la guerra. Porque allá, exactamente. No que querían más para la guerra, sino porque allá hay un presupuesto que se cumple y si no se gastaron los cuartos, hay que cerrarlo porque ya no hay más dinero. Entonces lo que se hace allá o lo que se ha hecho últimamente es subir un poco el tope de la deuda para seguir cogiendo prestado o para seguir cogiendo fiado o como sea. Y entonces poder seguir desarrollando las labores gubernamentales. Hablando de eso, Ramón, aquí no es que puede pasar lo mismo, porque aquí cuando un presupuesto no se aprueba, está contemplado que el gobierno sigue trabajando con el presupuesto
¿De qué viene? Del próximo. No, del pasado. Del próximo pasado. Del año pasado. Entonces, ¿qué resulta? El problema está en los altos niveles de endeudamiento que hay consignado ya en el presupuesto. ¿Ya está gastado? Bueno, prácticamente. No es que esté gastado, sino que le queda poco por gastar. Que vamos en el mismo camino, y se consigna prácticamente un 30% de lo que se va a desarrollar el año que viene. Se hizo el año pasado y el antepasado y se está haciendo ya eso de manera reiterativa, que parte del presupuesto es precisamente coger prestado para continuar con las labores. ¿Qué resulta? Estamos llegando a un punto donde ciertamente no es el tope, no es el límite de endeudamiento que podría tener la República Dominicana, pero sí es el punto donde empieza a ser preocupante la deuda de la República Dominicana, no por la cantidad, sino por la celeridad con que va creciendo la deuda. Parece que el problema es la inobservancia de muchas cosas que no se están haciendo. No se observan las obligaciones, no se observan ni siquiera se están observando cómo es que deben haciéndose las cosas y los compromisos que se están haciendo y endeudándose sobre situaciones que no tienen razón de ser, porque debe haber prioridades y las prioridades no se están manejando como tal. Este es el gran problema que existe y que ha existido siempre, las no prioridades de hacer uso de lo que es exactamente ese tipo de eventos. Bueno, no solamente, Ramón, las no prioridades como tú acabas de preverlas. decir. No prever las situaciones cuando realmente tiene que ser su turno. Se supone, para eso son los turnos. Se supone que hay que preverla y no voy a criticar la política gubernamental actual porque digamos que hasta cierto punto lo están haciendo bien. Le está dando resultados, ¿no? Momento. Momento. Son dos cosas distintas. Que son cosas distintas. Muy distintas. Pero muy distintas. Sí, porque la consecuencia de que le esté saliendo bien no significa que la consecuencia sea buena al final. Exactamente. Pero por el momento le está dando resultados. Ahora bien, destapan algunas informaciones donde hablan de que en esas visitas sorpresas del presidente de la República, que ya se está hablando que no son sorpresas, que ya se está avisando, sí, que definitivamente se prepara el escenario con tiempo y todos los que están ahí saben que él va a llegar. Podrá ser ahora. No, ya te están diciendo, sí. Bueno, podrá ser ahora, al principio no era así. No, al principio brincaba los chaquitos. Sí, pero resulta que ya están hablando de que se ha dedicado para eso, ya para esos compromisos así de minutos, acheleados, ya esos montos van por alrededor de 8,000 millones de pesos. Entonces, ya eso de repente, esa improvisación, Ramón, puede convertirse en consecuencias graves. En una carga seria. Claro. En una carga seria que puede degenerar en un incumplimiento. Me copia la idea. Entonces, ciertamente puede ser que tengan razón en que se han producido o se están produciendo la cantidad de empleos que ellos dicen que se producen con esas visitas sorpresas. Yo tengo mis dudas con relación a eso, porque esas visitas sorpresas y ese compromiso de echar para adelante esas los pymes, más que micro, porque son casi empresitas personalizadas, digamos, de que real y efectivamente ya se hayan surgido esa cantidad de nuevos trabajadores que ellos dicen. ¿Por qué?
porque real y efectivamente esos son compromisos que se han hecho para desarrollar, digamos, a un cortísimo plazo, 6, 7 meses, 7, 8, un año, pero resulta que no todas tienen un año que el presidente fue. ¿Qué tú estás diciendo, doctor? Que yo soy de los que, para decir... ¿Usted está diciendo que está haciendo de moriqueta usted? No, que para decir números hay que tener bases. Y para comer pescado. Hay que tener cuidado. Sí. Sí. Sobre todo porque somos un país muy dado, Ramón, a dar estadísticas cuando... Emocionales. Sí. Emocionalmente. Sí, y a dar respuestas como que no van. Nunca se me olvida que los famosos apagones se hacían Con chichigua. por la chichigua. Y nunca se me olvida que la escasez del azúcar era por los friofrieros. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Entonces son cositas como que... No, y el ministro aquel que decía que todo el mundo va a estar a 10 mosquitos. Exacto. Entonces así como que de repente ya se crearon qué sé yo cuántos empleos nada más porque... Es como una burla, sí. Yo no sé si burla, yo lo que sí sé que es una falta de mejor. respeto entonces. Por ejemplo, otro ejemplo, Ramón. El jefe de la Policía Nacional... 86%. ¿Qué cosa, Ramón? Dice él que bajaron los problemas. Pero ni que tú supieras lo que yo fuera a decir. Pero sí, exactamente eso. Porque es una falta de respeto. Exactamente eso. O sea... Sin embargo, en la otra página te dice todos los muertos que vieron juntos. Sí. Sale que se redujo en un cuanto, no tenía el porcentaje, pero sí. Se redujo en un 86%. Y después estaban todos los muertos en otra página. Entonces tú pasas la página y dices, están muertos pendejos. En las últimas 24 horas 12 muertos. Han pasado de Alba Blanca. Más de 12 muertos. De Alba Blanca, solamente. Por riña, que sé yo qué cosa, y todo. Y yo me pongo a pensar y yo digo, ven acá, ¿cuándo fue la última vez que yo vi tantos muertos juntos en un solo día? No, está pendejo. Y yo decía, pero ven acá, entonces cuidado si es que el jefe de la policía no lee está con su no le están pasando los datos como tiene que ser. Porque mire, eso puede pasar, Ramón. Regularmente se pasa así, que están desinformando a la gente, pero una gente también informada no puede permitir ese tipo de cosas. Bueno, pero es que tú además, sabes... en tal caso ya está cancelado todos los subalternos. Todo ya está cancelado. Porque recuérdate con aquel... Naturalmente nos vamos a salvar porque Moreno lo que está haciendo son ayunos. ¿Qué te parece a ti? Pero ya él volvió a ayunar. No, pero quizás logró una comunicación perfecta con el hombre de arriba y se pudo comunicar, y entonces va a tener soluciones. Naturalmente yo quiero recordarle a Guillermo que el gran ayunador, el que tenía más ayuno fue Gandhi, y Gandhi terminó diciendo que había fracasado. Y cuando tú te organizas a ver la historia, que también la ha manejado como le ha dado su gana a la gente, haciendo pensar que Gandhi fue un triunfador. De hecho, no fue así. Gandhi murió muy frustrado al extremo que el asistente de él, como pasa siempre, fue que se quedó con el gobierno. Y Mountbatten, que era el personaje más importante que había ahí en todo lo que era la India, dividió le partió la India en tres, definitivamente. Y al final de cuentas la India se partió y Gandhi se consideró que fue el tan más grande del mundo. Entonces, a este hombre que se deje de estar rezando y que rece de vez en cuando, pero que no haga ese espectáculo, porque Gandhi, que rezó más de la cuenta y siempre, lo que tuvo fue que lo que recogió no fue lo más agradable. Entonces, Moreno, vamos a trabajar por otra vía, sigamos diciendo las cosas y no te preocupes por no cogerlo ahora, porque hubo otra persona en el mundo como Lula. Lula se propuso por presidente como 100 veces antes que esa, antes de llegar, y mira, es lo mejor que ha habido, de lo mejor que ha habido en Brasil. Yo creo en ti, Moreno, pero no reces y haga tanto espectáculo. Hay que hacer las cosas como van. Ramón, hay que seguir para adelante. Yo estoy de acuerdo. No te pongas a decir que no reces. Pero fíjate que después de estar haciendo ayuno que venía un agua, una pendejada. ¿Cómo es? Venía un agua, una cosa, no era nada agradable. Es posible que no se haya comunicado el teléfono que va. Bueno, pero no importa, doctor. Mira, y hablando de ayuno y de comida y de cosas así, dice Proconsumidor, Altagracita. Tu amiga Altagracita, sí. Ramón, que ojalá haya 3 millones. Que los establecimientos de comida van a tener que ajustarse.
¿Será verdad eso, Ramón? ¿Va a poder Proconsumidor con eso? Bueno, yo he escuchado a un político muy avesado, de eso que habla mucho y que siempre está en contra de todo, porque nunca han hecho nada en política. Y yo le he escuchado hablando cosas a ese respecto y se estaba refiriendo precisamente a que él entiende, y yo creo que es así, que esa compañía de la que ya nosotros, pues, desgraciadamente, somos los primeros que decimos, y lo estábamos refiriendo para a nuestros compañeros, nuestros amigos que nos siguen, en cuanto a la comida chatarra, lo que pasa con esa inducción que nos hace poniendo en la fotografía de los confres y las cosas a esos grandes deportistas, cosas que ellos no se comen. Entendemos que esa grande compañía, como la han hecho en todas partes, como lo hizo Coca-Cola con todos los refrescos y lo quebró, que esas grandes compañías están haciendo cosas en el sitio chino, porque ya no hay que ser sabio para tú saber que la compañía de pollo frito fueron quebradas por los chinitos. Entonces ese tipo de cosas está pasando porque la persona prefiere salir con su familia los domingos, irse al centro comercial, al barrio chino, y ahí se come bien. Pero ya con el desagrado de estar diciendo lo que está pasando ahí, yo no creo que ya nadie coja para el barrio chino a comerse nada. O sea que todo ese tipo de cosas podría ser alguna campaña, no de la mejor forma, no de la más elegante, pero sí de la que se usa para quebrar a las personas que lo están haciendo bien. Pero tú te refieres, Ramón. Tradúcame, doctor. No, ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? No. Yo estoy diciendo una cosa muy seria. Tú estás hablando de comida chatarra. Y estoy hablando de que están quebrando los chinos. Y yo estoy hablando... Que cerraron una cantidad de cosas chinas en esta misma semana. Pero no porque eran comida chatarra. No, sino porque no cumplían con la norma de salubridad necesaria para estar abierta. Doctor, se está diciendo que lo que hay es una especie de inducción y que están haciendo cosas para que eso pase, para hacerle pensar a ellos que cuando tú vas no te dan la mejor comida y que está muy sucia. Pero mira la chiriana esa, la tipa esa que vino ahora, encontró dos cucarachas, que parece que ella confundió la cucaracha con otra cosa. ¿No será que se vio en el espejo, Ramón? Ella, ajá. No, por lo que se fumó, lo que están diciendo. Lo que se fumó es lo grave. Cuando tú te fumas una vaina te pones muy malo. Dije que vio una cucaracha del tamaño de un murciélago. Y que un saltacocote, un lagarto le estaba cayendo atrás. Y es poco. Es poco. Parece que es una cosa buena lo que estaba fumando. De casualidad no dijo que era un rinoceronte. Parece que era cosa más fuerte. Parece que era cosa muy fuerte. Mira, en Puerto Rico la atacaron mucho. Ahí se estaba diciendo, porque hay una fotografía y se hicieron una toma en la discoteca que yo era una fiesta abierta para baile. Definitivamente. Bueno, el problema, Ramón, de la comida es precisamente ese. Sí. Que aparecen de esas cosas, no en las habitaciones de los hoteles. Sino en el plato. No en el plato. Exactamente. Así que deja de estar defendiendo cosas que no deben de ser, que se defienden. Es que yo siempre voy a comer ahí. Sí, y nunca me he encontrado que sea tan mal. Yo entro con usted, yo llevo a Carmen y todo. No, claro. Nunca te he encontrado que... Ay, ojalá no me salga un lagarto. Nunca te he encontrado que la comida sea tan mala. Quizá hay basiliscos. Sin embargo... Hay basiliscos. Sin embargo, fuiste al médico y te dijeron, tienes que cambiar todo tu hábito de comida. Totalmente. O sea que tienes que dejar de comer todo. Sí. O sea que buena comida no estaba tú comiendo, Ramón. No. Entonces tienes que reconocerlo de una o de otra forma. Estoy sometido ya. Sí. Y ciertamente, Ramón, yo creo que alguien tiene que definitivamente tomar carta en el asunto. Sí. Pero nosotros lo hemos estado diciendo hace mucho tiempo. Nosotros comenzamos diciendo al público, y mira, yo no soy quizá el mejor que debo recomendarlo, porque dice, pues yo estoy como aquel tipo que decía, haga lo que yo digo, no lo que yo hago. Yo no tenía ningún inconveniente en aplastarme con unos chicharrones frente a Plaza Naco, no me importaba eso, pero definitivamente ese tipo de cosas hay que tomarle en cuenta. En cualquier parte del mundo se cae ese seguimiento, ver la calidad, porque ya estamos en un punto real de sociedad en el que todo este tipo de cosas hay que tomarlo, mira, hay que prepararlo, eso frío, esas cosas. Mira, ese incumplimiento de salud pública de la ley de salud pública, de la salubridad, de las normas de salubridad, etcétera. Nada más se me parece a mí al incumplimiento de la ley de tránsito en este país. O sea, ¿hay otra ley que sea tan incumplida como esas dos? Bueno,
Pero vamos por esas dos, están buenas. Pero esas dos. Bueno, casi todas están pasando cosas serias, pero esas dos por así. No, hay otras que van muy cerca. Sí. Pero independientemente de todos los muertos por armas blancas y toda esa cosa, en accidentes de tránsito ya no se pueden contar los muertos. Ya no se puede ir a la feria. ¿A qué feria? La cuestión que hay ahora. Eso. Vamos a hacer una pausa para hablar de la feria. Para hablar de por lo menos de no, parecían los abogados cómo tienen que ir. Abogados no saben nada de eso, Ramón. Pero no pueden ir a la feria. Regresamos en breve, señores. Ramón, tú hablabas de la feria, yo hablaba del incumplimiento de la ley de tránsito. Pero también, porque ese incumplimiento es el cumplimiento que están haciendo en la feria para que las personas no lleguen allá. No, mira, una cosa es incumplimiento y otra cosa es estupidez. Tú vas a la feria a las 10 de la mañana y parece que no hay trabajo. No, ahora se ve terrible. Que no hay trabajo. Ahora se ve, ¿qué te digo? Se ve un pueblo muerto. Un pueblo muerto. Claro. Porque resulta y acontece, igual como lo habíamos dicho ya anteriormente, que quienes usan ese pedazo de calle son los usuarios de esos edificios públicos. Y si tú no lo dejas parquear, ¿quién más pasa por ahí, Rafael? Mira, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Mira, yo te digo que optar, y eso es estúpido. Sí, yo tengo que optar para evitar las situaciones. Mira, a esos asistentes, como ya referíamos el día pasado sobre uno de los muchachos que son, ellos no tienen la culpa. Sin embargo, el Bronx se pasa el tiempo dando vueltas y lo pone en posiciones muy incómodas, que tú no te puedes ni parar. Entonces, en todas partes del mundo, tú te puedes no solamente parar, incluso en downtown, en cualquier parte del mundo, en el Boulevard Hochman, en donde tú vayas en el mundo, tú puedes parar tu carro y si se te calienta o pasa cualquier cosa, tú puedes subir el bonete y eso está debidamente demarcado en todas partes del mundo por ley. Pero aquí tú no te puedes parar. Entonces obligan a estos policías que están ahí en servicio a echarte del sitio y entonces todas las cosas dicen, no, pero yo estoy de acuerdo con usted. Lo que sucede es que, mira, ahora me acaba de pasar el supervisor Brown y no hay forma de que se vea. Para evitar esos problemas, porque no estamos para esos problemas y los abogados salimos con demasiada presión en la mañana, como para coger esa pela, como dicen, para coger esos cortes. Entonces a mí me ha dado muy buen resultado. Mire, pide su taxi y váyase temprano. Mira, Ramón. Pida su taxi y váyase temprano. Sí, que al final de cuentas le resulta más sensato porque después que tú llegas, ahora no tienes de parearte. Y antes cuando llegabas, tampoco porque tienes que pararte lejísimo. O sea que realmente, en cuanto a eso, este país está debidamente abastecido para taxi, para viajar. Hay que comenzar a utilizar esos mecanismos públicos, porque ya no hay forma, y sobre todo en la medida que va subiendo todo esto, porque cuando se coge 1,000 pesos y lo que le echas un dedo de gasolina, usted tiene que rajarse a llorar. Mira, Ramón, siempre se ha dicho que cuando en un aula de clases se queman más de 60. Se queman más del 60%. El profesor no sirve. Es el profesor que no sirve. Entonces, si para hacer cumplir una disposición tú necesitas toda la fuerza pública. Y estar armado ahí con esos dientes. Hasta los dientes. Exactamente. Metiendo miedo. Eso no está bien. En un entorno tan pequeño. En un entorno tan pequeño. Entonces, mínimo hay que revisar a ver qué es lo que está pasando. Y ver, inclusive hasta sacar cálculo de cuánto cuesta esa disposición en el tiempo. Y si esa disposición
va a ser posible mantenerla. Porque recuerda que uno de los medios para derogar una ley o una disposición es que entre en desuso. No, o sea, la pregunta que está haciendo es muy interesante, sobre todo con lo que pasó en esta misma semana, y es que han sacado a todas las personas que estaban debajo del elevado ahí en la San Martín con Duarte, y entonces la pregunta es que no es la primera vez, sino hasta cuándo va a durar. No, pero yo me refiero, ya pero, tú te me moviste de sitio, y eso es verdad. No, que te está pasando lo mismo. Además, fíjate, también este dato, se lo quiero dar por docena. Sí. Entonces también quiero agregarle este dato, Sí. que hasta cierto punto hay que entender la inteligencia del que están haciendo esas cosas. Como la autoridad de la MES es una autoridad tan desagradable y nadie la quiere, comenzando por las muchachas que están ahí, nadie quiere saber de ellos, son a ellos que lo ponen, el ayuntamiento que debía hacer eso no lo hace, es decir, que para que le cojan más jurisdicción a ese departamento. Mira. ¿Tiene una solución? Sí, mira, no, una solución no, porque... No la hay. No, bueno, lo primero es que hay que ser lógico con las cosas, Ramón. ¿Hasta cuándo? La pregunta es ¿hasta cuándo, doctor? Entonces, la pregunta es... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ellos van a soportar tener, o no soportar, vamos a esto? ¿Hasta cuándo van a abusar? Van a tener recursos para poder mantener esa disposición, porque a todas luces, Ramón, es una disposición que no va a ser ejecutable en el tiempo. Y me excusan algunos, me excusan los que nunca han ido a ese lugar, ahí ¿cómo se llama? A la feria. La feria, pero el Centro de los Héroes. No hay que le llaman. Feria, todo el mundo sabe que feria. Pero todo el mundo sabe la feria. Un grupo de personas que no, lo más cerca que han llegado ha sido a pasar por enfrente de la lotería. Por la bolita del mundo. No, por la lotería, porque ni siquiera llegan allá abajo. Sin embargo, se ponen a opinar y decir que eso era necesario. Pero nunca han entrado para allá, Ramón. Igual que esos que nunca leyeron la sentencia y se ponen a opinar. Como insulta el insulto. De la fuñida sentencia esa. Entonces, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuántos recursos de esa institución se está dedicando a eso? ¿Y cuánta agresión a la sociedad? ¿Y cuánto tiempo va a durar esa disposición cuando toda esa fuerza que se está empleando ahí se deje de emplear? Entonces, ¿vale la pena? Pero es lógica. Del 1 al 10, ¿qué ganamos? Es lógica esa ¿Qué se disposición. ganó? Del 1 al 10, correcto. ¿Qué se gana con esa disposición? Porque se supone que tiene que haber una consecuencia y un resultado. Cuando se legisla, cuando se hace algún tipo de... Sobre todo en una sociedad, cuando se hace algo en obsequio de una sociedad, tú tienes que ver qué es lo que es obsequioso y qué es lo que está dañando. Entonces tú tienes que saber hasta qué punto lo que se está haciendo para esa sociedad vale o no la pena. Exactamente. Y la MED, que se supone que tiene que dedicarse al tránsito en general, aparentemente lo está descuidando, porque en los últimos días ha aumentado considerablemente, Ramón, los accidentes de tránsito en diferentes puntos. Sí, señor. Y en intersecciones que prácticamente se habían reducido. Porque están allá abajo, porque deberían de estar en otro sitio, porque se han descuidado, no sé. Pero los resultados no son buenos. Simple y llanamente los resultados no son buenos. Correctamente. Mira, Ramón, hablando de comida, hay un dato que yo quiero hablar, que se me quedó cuando estábamos hablando de la comida esa chatarra, y es un dato que salió a relucir en esta semana, donde se habla que el dominicano no solamente tiene que comer, sino que aprender a comer. Y donde se habla que el 28% de todos los niños menores de 5 años en el país
están sufriendo de anemia. Y donde se habla que el 32% de todas nuestras embarazadas, Ramón, también sufre de anemia. Entonces, para eso han hecho una especie de campaña que yo entiendo que nosotros tenemos que resaltarla también de la misma forma, porque es importante no solamente que comamos, sino que comamos bien. Y todo debe comenzar tal como usted refiere, porque también se ha estado conversando sobre darle el seno de las madres a los niños. Y se ha estado conversando que una de las cosas más delicadas y más importantes que la persona que se piensa, o se pensaba hasta ahora que se están diciendo los estudios, que la mujer daba la leche, o sea, como si fuera la misma leche. Y no es verdad. Parece que la leche materna va cambiando por meses hasta que el muchacho lo merece. Y especialmente la primera leche no se parece a ninguna, porque esa leche bien no solamente trae todos los elementos de nutrición, sino también trae todos los antivirus necesarios para que no pase lo que está pasando con las muertes infantiles en este momento. Nosotros no somos médicos, pero hemos leído ese dato con mucha intención de ver lo que está pasando, sobre todo como cuando alguien nace en una clínica que no sea de esta, y hasta la misma de esta clínica, lo primero que hace la NORSI, en vez de ponerse el muchacho a su mamá, es darle una lechita de esa, para que el muchachito no quiera nunca más la teta, sino que definitivamente eso hay que ponerlo en cuenta y enseñar a las madres esas, porque todos estos poderes económicos inciden en todas las cosas. No solamente te venden la medicina falsificada, sino que te dañan a tu niño para que comience a beber esa leche y las mamás comiencen a cuidarse más de la cuenta. Parece ser que es importante la primera leche, porque la leche que viene, la materna, de la que nace, la primera, ahí es que vienen todos los anticuerpos. Por eso los niños eran mucho más fuertes antes, no porque hubiera diferencia en cuanto a los nacimientos, sino porque se le daba la teta. Bueno, dicen, Ramón, que es importante inclusive darle que la mujer le dé esa primera leche que como tú y calostro, exactamente, del seno, porque eso puede marcar la diferencia en el desarrollo entre la vida y la muerte. Pero, Ramón, se ha hablado también en los últimos días de que la República Dominicana, en conjunto con los Estados Unidos, vamos a desarrollar, ojalá sea así, una especie de plan para producir energía de bajo costo. A carbón. Es a carbón. Esa es la que están produciendo, pero también están diciendo que comenzar a una producción a carbón conlleva una cantidad de gasto y de producción y de situaciones que casi uno no lo entiende, porque lo menos que se necesita son 5 años para comenzar a hacer esa producción. Hay que preparar el mar para que los barcos entren, hay que preparar las plantas, hay que preparar y hay que preparar la fábrica que la va a hacer, que no entrega eso nunca antes de 3 años. Oye, ¿cómo que vamos? ¿Cómo es la cosa, Ramón? Oye, ¿cómo es la cosa? Y esto lo oí por el mismo Bichara, no estoy hablando pendejada, sino que Bichara hablando de eso. O sea, el proyecto de comenzar a poner la cosa a carbón, que es la única cosa que puede dar solución. Bueno, a partir de eso también hay que hablar que todas las instalaciones eléctricas donde va a pasar los servicios no sirve ninguna, o sea que esto es completo. Pero esto es un caos. No se supone, Ramón, que las plantas a carbón contaminan el medio ambiente. No dice que es lo que menos contamina. Bueno. Parece que lo que más contamina es la compañía esa que se queda con todo. Aquí no hay quien sepa. Lo que sí es como que los apagones se han recrudecido en los últimos días. Yo entiendo que sí. El gas pues no se iba con frecuencia, ahora ya tú tienes que saber que se va. Lo que deben averiguarnos y decirnos cuáles son las horas para tú saber por qué no puedes trabajar. Pero te la dan las horas, Ramón. No, nunca. Antes lo publicaban por los periódicos. Lo que pasa es que no la cumplen. Ya no. Que no la cumplen, Ramón. Pero en los últimos días ya sí estamos hablando de Navidad. ¿A ti te gusta la Navidad? Sí, a mí me gusta la Navidad. Porque te gusta mentirte. Sobre todo, ¿me gusta? Mentirte. ¿Cómo mentirte? No, porque es una maravilla. Tú sabes lo que es mentirte ¿cómo se llama? Con este caos económico, con este alcanzamiento económico que ha tenido esta sociedad para llegar entonces en Navidad, con estos muchachitos pidiendo todo eso de vendiendo y todas esas cosas. Pero que alguna ilusión tenemos nosotros. Bueno, está bien, está bien. No dicen por ahí que el hombre que vive sin qué ilusión. Esperanza, qué esperanza. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Sí, es verde. Y se la comen los burros. Y se la comen los burros, Ramón.
Bueno, se ha acabado el tiempo, Ramón García. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este su espacio, Retos de Hoy. Hasta la próxima.